En este primer bloque, aquí en Dignidad Ciudadana, te queremos presentar a un importante dirigente radical. Se trata del doctor Félix Justiniano Motte, quien también fuera diputado nacional. Miremos esta biografía. Biografía de Félix Justiniano Motte. Félix Justiniano Motte nació en Villa Clodomiro y Leret, unos pocos kilómetros antes de llegar al ingenio Santa Ana, en el departamento Río Chico, el 20 de julio de 1917. Su abuelo, Félix Motte, llegó desde Buttes, Alto Garona, Francia, en 1876, a trabajar en el ingenio San Pablo, propiedad de la familia Nogués. Eran del mismo pueblo. Después, trabajó en el ingenio Santa Rosa, cuyos propietarios, los Rullés, también eran paisanos de Buttes. Finalmente, recaló en Santa Ana, cuyo dueño era otro francés, Clodomiro y Leret. Su padre, Salvador Motte, nació en San Pablo. Obtuvo el título de idóneo en farmacia en el Hospicio de las Mercedes en Buenos Aires. Fue el boticario del pueblo hasta su muerte. Cuando se radicó en Villa Leret, conoció a la que sería su esposa, Rosario Romero, maestra y directora de la escuela, que vivía en la Villa Vieja de Santa Ana. Se casaron en 1913. Tuvieron 3 hijos: Salvador Bernardo, Félix Justiniano y Raúl Héctor. Hay una larga historia radical. Con relación al abuelo, en el libro de la Unión Cívica Radical de 1931 se escribió: Don Félix Motte, el imbatible dirigente de Río Chico, es de origen bonaerense. Don Félix Motte se radicó en esta provincia y ocupó un cargo ejecutivo en el ingenio Santa Ana. Luego se dedicó a la agricultura hasta conseguir la desahogada posición que actualmente goza y los merecidos prestigios políticos con que cuenta en el departamento de Monteros y especialmente en Simoca, en donde se lo llama con todo cariño el jefe y el padre de los pobres. Don Félix Motte fue electo senador durante el gobierno del ingeniero Sorteix sin que cumpliera su mandato a causa de la revolución del 6 de septiembre. La convención de la Unión Cívica Radical, reunida en octubre de 1931, ratificó con su voto el pronunciamiento que ya tenía Motte del electorado en Monteros, proclamando su nombre como candidato a senador por aquel departamento, en honrosa reelección que no pudo llevarse a cabo por el consabido veto uriburista. Repito, este es un texto de 1931, en un documento publicado por la Unión Cívica Radical sobre don Félix Motte. En 1916, don Salvador, el padre de Chonchón, fue elector del presidente Hipólito Yrigoyen. La carrera política del doctor Motte se inició como dirigente estudiantil. Durante las 2 primeras presidencias de Perón, asume un rol netamente opositor. Fue compañero estudiantil en la Universidad Nacional de Córdoba con varias figuras políticas nacionales y tucumanas. Por la activa militancia opositora a los gobiernos de turno, a mediados de la década fue expulsado junto a Fernando Nadra, que ocupó un lugar importante en el comunismo argentino. El doctor Cruz Alberto Fagre, que presidió la Cámara de Senadores en el gobierno de Helsi y tuvo muchos proyectos importantes. El conocido abogado de los derechos humanos, el doctor Gerardo Maxud,
y los ex ministros del expresidente Raúl Alfonsín, Germán López y Conrado Storani. Eso motivó que concluyera sus estudios de abogado posteriormente en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Tucumán. Así pasaba la primera parte de nuestra biografía acerca del doctor Félix Justiniano Motte. Quédate ahí con nosotros porque ya seguimos con más Dignidad Ciudadana.